Bienvenido a Alex Novelas. Todas las novelas son de sus respectivos actores. Con eso claro, comenzamos el año 1518 del calendario marítimo. East Blue, la zona marítima cercana al ramal marítimo 152. En el interior de la sala del tesoro subterránea de una lujosa mansión en la isla de Ander. Eres tú. Con una espada en una mano, Hiroto alzó con la otra un cartel de recompensa amarillento, comparándolo con la chica que tenía delante. Esa no soy yo, dijo la chica con una sonrisa forzada. Definitivamente eres tú. Hiroto volvió a mirar el rostro del cartel de recompensa y habló con seguridad. No era solo el cartel de recompensa. Tenía un recuerdo muy vívido de ese rostro de su vida anterior. El jefe dijo que si nos encontramos con la persona de este cartel de recompensa, debemos descuartizarla y matarla a 1000 golpes. ¿Verdad, jefe? Detrás de Hiroto, un hombre de mediana edad con barriga sonrió. Eso sería una lástima. Esta ladrona es tan guapa que no podemos dejar que se desperdicie. Hiroto, no soy un genio como tú. Vengo de una familia humilde, así que sé lo que es ahorrar. Normalmente no dejo que se desperdicie ni un solo grano de arroz en mi plato. Hiroto comprendió la naturaleza del acaudalado comerciante que estaba detrás de él. Calificarlo de benévolo sería exagerado. Ni siquiera era humano. Sin embargo, no había visto antes a esa señora a su lado. ¿Por qué parece que me guarda rencor, Ryder? El acaudalado comerciante Ryder tenía una expresión de gran interés en el rostro. Había 4 personas en la sala del tesoro. Sí mismo. Hiroto, el espadachín al que había reclutado como matón del que ninguna perturbación podía escapar. Y la ladrona de gatos, Nami, que le había robado una vez y se atrevió a volver una segunda vez. Además, una belleza singular que resultaba muy atractiva. Ryder, tu mala fama es de sobra conocida. Tarde o temprano serás ejecutado. La hermosa joven desconocida maldijo con furia. A su lado, Nami rompió a sudar frío al instante. Karina, cálmate. No puedo calmarme. Karina gritó imprudentemente, pero sus ojos miraron discretamente a Hiroto mientras decía de una sola vez. Ryder, ¿crees que nadie sabe de tus actos bastardos? Secuestras niños y tráficas con personas en el East Blue. Lo que haces es mucho peor que nosotros dos, ladrones. Además, también me gusta comportarme como un hombre. Ryder terminó su frase con una sonrisa y luego dijo, eso es solo una afición personal. Por mucho que lo intentes, no me pondré a la defensiva. Las condiciones que ofrezco pueden comprar incluso el alma de una persona. Quizás deberías escuchar la famosa frase de Hiroto. Entonces comprenderás lo inútiles que son tus esfuerzos. Si te quedas sin dinero, puedes ganar más. Si pierdes la conciencia, ganas aún más. Hiroto asintió sin expresión, mientras sus ojos analizaban a Karina. La inteligencia de esta chica no parecía tan alta como en la película. ¿Será porque aún no ha tenido la experiencia suficiente para aprender de sus errores? Así es. Esta ladrona que viajaba con Nami era la cantante de la película One Piece Gold. Ella solía frecuentar el East Blue, al igual que Nami, y habían colaborado para robar en la bóveda de un cazador de tesoros. Después de que Nami fuera capturada por la cazadora de tesoros, la abandonó y huyó, aunque según descripciones posteriores, parecía ser un plan para salvarlas a ambas. Sí, esa es la frase. Aprecio mucho tu inteligencia, Hiroto. Talentos como tú, que comparten mis ideas, son demasiado raros. Ryder soltó una carcajada. Ustedes, los ojos de Karina se abrieron de par en par y dijo indignada. Dime con quién andas. Ninguno de los dos sirve para nada. Deja de hablar, Karina. No quiero morir aquí. Nami estaba a punto de llorar. Hizo todo lo posible por mantener la compostura y dejó ver el tatuaje en su hombro izquierdo, de tez clara. Sí, si me matas, los piratas de Arlon no te dejarán en paz. ¿Piratas de Arlon? Ryder frunció el ceño, mirando a Hiroto. Es falso, dijo Hiroto sin cambiar su expresión. El territorio de los piratas de Arlon está cerca de la rama marina 16. He tratado con gente de allí. Todos sus miembros son hombres pez. Los humanos son ciudadanos de clase baja allí, ni hablar de unirse a los piratas de Arlon. ¿Te atreves a mentirme? Ryder giró la cabeza bruscamente, con un destello intenso en los ojos. Entonces volvió a sonreír cálidamente. Pero no pasa nada. No me voy a enfadar. Enfadarse por los ingredientes es un error que solo cometen los cocineros de baja categoría. Ah, Nami se quedó estupefacta. El nombre de los piratas de Arlon no siempre funcionaba.
Se había encontrado con más de una situación en la que era inútil, e incluso con muchos que sabían de su existencia pero a los que no les importaba en absoluto. Pero era la primera vez que veía a alguien que claramente conocía a los piratas de Arlon pero decía semejantes tonterías. Karina apretó los labios y no dijo nada, con el corazón lleno de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, no le habría hecho caso a Nami sobre llevarse el tesoro y luego buscar la bóveda de un cazador de tesoros. Ahora parecía que no iban a poder salir de allí. Hablando de eso, hace mucho que no cocino. Da la casualidad de que hoy viene una vieja amiga. Aunque no le gusta comer, Hiroto, ¿te gustaría probar mis dotes culinarias ya que estás aquí? Rider dijo con una sonrisa. Este no es un tratamiento que cualquiera reciba. Hiroto negó con la cabeza. Paso. No puedo superar este obstáculo. Jefe, ya que todo está resuelto, ¿qué hay del pago? No te preocupes, puedes confiar en mí. Ya he investigado los lugares que querías visitar, y el barco que solicitaste está listo, atracado en el puerto de la isla. El dinero no es problema, pero en cuanto al arma, al fin y al cabo, quieres una hoja graduada, que en realidad es muy difícil de conseguir. Rider fingió estar preocupado. Sin embargo, conozco a muchos nobles del reino. Quizás tengan lo que buscas. Pero, aunque yo pueda pagar, estos nobles no necesariamente andan escasos de dinero. Quizás tengas que hacer algo por ellos. ¿Es eso así? Hiroto suspiró. Qué lástima. Pensé que podría ganar un poco más, pero esto debería ser suficiente por ahora. Jajaja, lo siento mucho. Si necesitas algo más, Hiroto, solo dímelo y te lo conseguiré como compensación. Rider se rió a carcajadas. Después de todo, al haber contratado a este experto, incluso podría obtener ventaja en la reunión con ese viejo amigo hoy. Eso lo libraría de esa mujer tan poderosa que se comporta con aires de superioridad todos los días, a pesar de que él es quien paga las cuentas. Olvídalo, no debería pensar en ese desafortunado gorila de hierro. Rider se giró para mirar a las dos mujeres arrodilladas ante él y comenzó a imaginar cómo disfrutaría del banquete de esa noche. ¿Qué hacemos? No te muevas todavía. Ese hombre es muy extraño. Nami y Karina intercambiaron miradas cómplices y finalmente se callaron. Esperar la muerte no era una opción, sin duda, pero no confiaban en poder escapar con éxito frente al hombre de la cuchilla. Este hombre, era terriblemente astuto. En ese momento, Hiroto se encogió de hombros y aceptó la amable oferta de Rider. Sí. Quiero pedirte algo prestado, jefe. ¿Qué? Me gustaría tomar prestada tu cabeza. Un destello repentino de una hoja cruzó la habitación. La sonrisa de Rider se congeló en su rostro al sentir que el mundo daba vueltas. Su perspectiva cambió y un cadáver sin cabeza, con un corte limpio en el cuello del que brotaba abundante sangre fresca, apareció ante sus ojos. ¿Ese soy yo? Una avalancha de imágenes pasó fugazmente por la mente de Rider. Desde su difícil infancia hasta dejar de lado sus principios básicos para recolectar vallas manchadas de sangre paso a paso, convirtiéndose en un rico contrabandista que dominaba una región. No había cometido ni un solo error. ¿Por qué? ¿Por qué lo traicionaría la otra parte? No debería ser así. No había ninguna razón. Toda la confusión y la ira se congelaron en ese instante. Sustituirlos fue energía de distorsión adquirida. Un mensaje abrupto apareció en sus ojos, que Hiroto ignoró como si estuviera acostumbrado a ello. Limpió la sangre de la hoja con la ropa de Rider y luego miró a las dos personas estupefactas que tenía delante. Las dos chicas se estremecieron al mismo tiempo, como si se hubieran dado cuenta de algo. Pero justo cuando iban a hablar, Hiroto los interrumpió. Sé que están ansiosos, pero no se preocupen todavía. Déjenme comprobar primero mis progresos. Mientras hablaba, una intensa luz azul apareció en los ojos de Hiroto. Nombre: Hiroto. Edad: 21. Fuerza: E+, nivel de poder para derrotar a un pirata con una recompensa de varios millones. Agilidad: el nivel de un pirata con una recompensa de varios millones. Constitución: ni siquiera docenas de infantes de marina comunes de una rama de la infantería de marina pueden derrotarte. Percepción: puedes percibir crisis potenciales evidentes. Entradas retenidas: transmigrador, arcoíris, gula, naranja, caos entrante, morado, espadachín, verde. Nota: es un pez pequeño, no hace falta decir más. La evaluación, algo severa, fue un juicio preciso sobre su fuerza. Había transcurrido aproximadamente un mes desde que Hiroto había transmigrado al mundo de One Piece. Durante ese tiempo, había comprendido a grandes rasgos la información que aparecía en el panel.
En primer lugar, estaba la calificación de atributos, siendo la más alta la de rango X, que significaba inmensurable. Debajo de esta se encontraban las calificaciones S, A, B, C, D, E, F y otras. Una clasificación tópica pero bastante intuitiva y común. Un signo menos significaba que no era suficiente para alcanzar la calificación correspondiente, pero era superior a la calificación inmediatamente inferior. Un signo más significaba que el valor se duplicaba. F más igual F más F, F igual F más F más F. Los niveles de entrada, de mayor a menor, eran arcoíris, rojo, dorado, naranja, morado, azul, verde, blanco. Así es, esta fue la trampa de Hiroto. Si echamos la vista atrás un mes, todavía era un joven empleado corporativo moderno, con un trabajo corriente. Sentía que la vida en la gran ciudad era demasiado dura, y cuando regresó a casa, incluso lo presionaron para que se casara. En ese momento, incluso estaba dispuesto a aceptar el hecho de que era una persona común y corriente. Pero, ocurrió un pequeño accidente. Siguiente capítulo: Sistema de entrada Avatar. En cuanto a cómo Hiroto transmigró, resumámoslo brevemente. De regreso a casa después del trabajo, vio a un niño al borde de la carretera y escuchó el fuerte sonido de una sirena. Vio un enorme camión que se dirigía directamente hacia el niño. Sin pensarlo dos veces, corrió instintivamente hacia el niño. Y luego, no existió un entonces. Cuando despertó, estaba a la deriva en un barril de madera sobre el océano, empujado por las olas hasta que la corriente lo arrastró hasta la playa de una isla. Uniseca y clásico, sin duda. A continuación, apareció el sistema de acceso. No cayó del cielo. Hiroto hizo clic en la entrada de transmigrador de colores del arco iris en su panel. Entrada. Transmigrador calidad. Arco iris tipo. Especial efecto. Cuando ocurre un milagro que solo existe en la fantasía, le siguen fenómenos increíbles. El sistema de entrada surgió debido a tu existencia, y posee 3 habilidades: extracción de entrada, fusión de entrada y otorgamiento de entrada. Como transmigrador, tu mera existencia es una distorsión del mundo. Cada vez que realizas una acción que impacta al mundo, ganas puntos de distorsión. La cantidad de puntos de distorsión viene determinada por el grado de impacto que el evento tiene en la trayectoria original del mundo. Cada pizca de distorsión puede usarse como energía para activar las 3 habilidades del sistema de entrada. Costo. Puntos de distorsión. Nota. Una variable, un accidente, una existencia inconmensurable, como una mariposa que puede provocar una tormenta masiva en el océano con un solo aleteo. Una descripción muy acertada. Hiroto tenía, sin duda, el potencial para desatar una tormenta que arrasaría el mar. Pero, del mismo modo, la mariposa en sí es increíblemente frágil. Y la distorsión provocada por esta existencia especial permitió a Hiroto obtener su primera entrada. Glotonería. Entrada. Gula calidad. Naranja tipo. Activo efecto. Agarra cualquier objeto para devorarlo. Si la duración de la devoración es inferior a 2 segundos, se puede extraer la entrada correspondiente. Coste. Resistencia. Nota. Come, come, come. Gracias a ello, Hiroto progresó con extrema rapidez. Aunque tenía que cumplir con el requisito de tiempo y existía una alta probabilidad de que fuera interrumpido por la resistencia de un enemigo, lo que significaba que necesitaba encontrar enemigos con barras de resistencia casi tan largas como la suya, a Hiroto le bastó con atacar a animales, matones y piratas. En el camino, utilizó varios métodos para mejorar lentamente sus atributos, obteniendo finalmente espadachín verde. Todavía quedaba algo de energía de distorsión residual de la transmigración tras completar una extracción de entrada. Durante este proceso, Hiroto adquirió su primera entrada morada. Entrada. Caos inminente calidad. Morado tipo. Activo / pasivo efecto. Activa aleatoriamente escenas relacionadas con los personajes de la historia. Cuando se usa activamente, activa escenas relacionadas contigo mismo. Coste. Resistencia. Básicamente, se trata de una entrada sobre precognición. Fue gracias a esta entrada que Hiroto, al pasar por la esfera de influencia de Rider, desencadenó una escena en la que 2 ladronas se colaron en la casa de un rico comerciante, se encontraron con una amenaza, pero escaparon usando su ingenio. Así se desarrolló la escena actual. Para extraer las entradas, necesitaba provocar un impacto suficiente para obtener la energía necesaria. Entonces, utilizando su conocimiento del futuro, podría provocar artificialmente eventos que cambiaran el destino de los personajes de la historia e intervenir para obtener energía de distorsión.
Debajo de las opciones de extracción, fusión y otorgamiento en Transmigrator, Rainbow, todo el panel, que parpadeaba con un brillo verde, proporcionaba la respuesta. Hiroto comenzó la extracción. La energía de la barra de progreso se agotó rápidamente, siendo reemplazada por un repentino destello de luz verde ante sus ojos. Entrada. Empuje calidad. Verde tipo. Activo efecto. Lanza una estocada hacia adelante con la espada contra el enemigo, creando una ráfaga de viento alrededor del cuerpo para potenciar el ataque. La distancia y la potencia están determinadas por el consumo de resistencia. Cuantas más veces se use en un corto periodo, más rápido y más intenso será el efecto acumulativo del vendaval. Se puede acumular de forma continua. Coste. Resistencia. A medida que se introducía la información, Hiroto comprendió rápidamente los detalles. Una entrada de tipo habilidad que combina movilidad y ataque. Compensa mi falta de técnicas de combate. Hiroto decidió inmediatamente buscar un momento para probarlo. Entre sus anotaciones, espadachín demostró un nivel de esgrima muy superior al básico. Era suficiente para ser guardaespaldas de Rider, pero si salía a navegar sin rumbo, podría morir en un instante. Como entrada verde, el efecto especializado de Trust era definitivamente más fuerte que ser un todoterreno. Según la investigación de Hiroto durante este periodo, incluso las personas más resistentes del mundo de One Piece, en general, no tenían ninguna entrada en el juego. Tener uno de calidad excepcional era prácticamente equivalente a ser un genio común entre la gente común. Ser de calidad ecológica significaba ser extraordinario. Como pirata, uno podía al menos obtener una recompensa de varios millones. Para que alguien tuviera una entrada azul, tendría que estar al nivel de Arlong. Probablemente tuvo una entrada azul como huesos de hierro. Sin embargo, a juzgar por la calidad de la entrada extraída, la estrategia de Hiroto de obtener artificialmente enormes cantidades de energía distorsionada no había dado muy buenos resultados. ¿Será porque estoy involucrada? Como no voy a permitir que mueran los personajes que amo, el nivel de peligro disminuyó significativamente. Maldito sistema, no dejas ningún resquicio que explotar. Tras asimilar lo sucedido, Hiroto miró a las dos chicas desconcertadas que tenía delante. Después de pensarlo un momento, echó al hombro su espada larga reglamentaria. En pocas palabras, me engañó, así que lo derroté. No necesitas saber ninguna otra razón. Ahora solo tengo una pregunta. ¿Quieres vivir? Sí. Nami asintió rápidamente, y al instante apareció en su rostro una sonrisa halagadora. Karina miró el cadáver decapitado de Rider en el suelo, luego a Hiroto, con la sensación de que algo no andaba bien. Lógicamente hablando, este tipo de cosas no deberían haber sucedido en absoluto. Puede que el difunto Rider hubiera levantado el pulgar, pero ninguno de los dos comprendía que, para un transmigrador como Hiroto, esas condiciones carecían de sentido. Al igual que los distintos estatus prometidos por los PNJ en un juego, no eran tan importantes como la satisfacción del jugador al saldar una cuenta pendiente. Por supuesto, esto no significaba que Hiroto tuviera mentalidad de ligón. Dado que había transmigrado, sin duda lo trataba como si fuera la realidad. Era un hombre común. Le gustaban la fama, la riqueza y la belleza, y anhelaba tener su propia vida emocionante. Pero era evidente que sabía lo caótico que era el mundo de One Piece. Los dragones celestiales explotaban a los reinos, mientras que los reinos y los nobles explotaban a los plebeyos, dando lugar a un gran número de piratas que destruían reinos sin piedad. En este círculo vicioso, cada vez más países dejaron de poder costear el tributo celestial y se convirtieron en naciones no afiliadas. Los marines, que parecen ser guardianes del orden, en realidad aniquilan a una nación no afiliada cada 3 años. El mecanismo operativo de este mundo ya estaba completamente bloqueado. En cuanto a Luffy, quién sabe si es Nika o él mismo después de despertar. Activar el Gear 5 le hace sentir como si estuviera poseído. Además, en lugar de depositar su esperanza en los demás, Hiroto prefería tenerla en sus propias manos. En resumen, planeo zarpar. Ya tengo un barco, y en cuanto al dinero, lo tienes justo delante. Hiroto apuntó con su espada larga hacia los diversos tesoros y objetos de colección que se encontraban en la sala del tesoro. Tasa estos tesoros y dame el dinero a cambio de ellos. Observa con atención, porque el camino a la redención se encuentra en tu interior. Salir a faenar requería dinero. Hiroto no tenía intención de robar a nadie, y era demasiado perezoso para ganarse la vida con negocios. Robar a villanos era algo que hacía ocasionalmente. Si no conseguía nada más, una vez que llegara a la Grand Line, sin duda tenía que hacerse con un barco hecho de Adán del árbol del tesoro.
También tuvo que cambiar la espada que llevaba en la mano. Al fin y al cabo, era un espadachín. Una espada larga reglamentaria era demasiado patética. Me gustaría tener el tipo de espadas graduadas que lleva esa marine en Logetrum. Camino a la redención. Karina y Nami intercambiaron miradas y se pusieron de pie lentamente. Al ver que Hiroto no hacía ningún movimiento, respiraron aliviados y avanzaron juntos para evaluar los tesoros. Poco después, los dos regresaron. El hecho de que no hubiera una segunda salida en la habitación los desanimó un poco. Por suerte, tenían la suficiente fortaleza mental. En un abrir y cerrar de ojos, Nami y Karina se pusieron frente a Hiroto con una sonrisa en sus rostros. Hiroto-san, el tesoro aquí vale aproximadamente. Antes de que Karina pudiera terminar, Nami intervino de inmediato. Vale la pena pagar 100 millones de bayas. ¿100 millones? Hiroto parecía asombrado. Como era de esperar de un comerciante rico y sin escrúpulos que domina una zona, involucrado en la trata de personas, el secuestro de niños e incluso en el tráfico de armas. El dinero acumulado asciende a 100 millones de berríes. En verdad, cuanto más despiadado es uno, más gana. No me extraña que dijera tonterías y solo contara mentiras. Si me encuentro con un villano así, sin duda usaré mi espada para cortarlo en 1000 pedazos y dárselos de comer a los peces. Mientras maldecía a Rider, miraba fijamente a Nami. Acarició la empuñadura de su espada con una media sonrisa, dando la impresión de que estaba ansioso por encontrar a alguien a quien cortar en 1000 pedazos en ese mismo instante. Un sudor frío recorrió el rostro de Karina al instante, y rápidamente sonrió. Nami aún no ha terminado su entrenamiento, son 300 millones de berríes. Hablando de eso, todavía hay muchos guardias afuera. A quienes ayuden a un villano, he decidido hacer los pedazos más tarde. Hiroto miró a Karina con una media sonrisa, como si estuviera pensando por dónde empezar a cortar. Siguiente capítulo: 500 millones de bayas. Avatar 500 millones de bayas. Los ojos de Nami se abrieron de par en par y un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de la situación. Ella rápidamente dijo: no me falta habilidad, simplemente lo interpreté mal antes. Entonces, ¿cuánto cuesta? Hiroto puso cara de ignorancia inocente y continuó con su prueba de obediencia. Son 500 millones, dijo Nami, con el corazón encogido. Hablando de eso, el organismo de control también es bastante estricto y no se le puede dar tregua. Los errores deben ser debidamente castigados, dijo Hiroto. Son 500 millones, 120.673 bayas, dijo Karina, con la voz entrecortada, como si hablara apretando los dientes. ¿Qué? Nami miró a Karina con incredulidad y luego fulminó con la mirada a Hiroto. Sin embargo, al notar que la expresión de Hiroto se volvía hostil, inmediatamente suavizó su actitud. Esa es una cifra bastante precisa. Hiroto extendió la mano con una expresión de satisfacción, y con rostros de tristeza, Nami y Karina sacaron sus carteras y se las entregaron. Los fríos recursos del dúo se convirtieron ahora en los cálidos bolsillos de Hiroto. Uf, mi dinero. Nami miró la cartera confiscada con los ojos llenos de lágrimas. Todo es culpa tuya por intentar ser codiciosa. Si no buscas problemas, los problemas no te encontrarán. Karina miró a su compañera con fastidio. Tú también estuviste de acuerdo. Nami le devolvió la mirada con dureza, negándose a ceder. Está bien, después de todo no soy ningún demonio. Una vez que termine el castigo, no volveré a mencionarlo. Al ver esto, Hiroto le ofreció unas palabras de consuelo. Te daré una recompensa cuando termines el trabajo. Al fin y al cabo, volveré a colaborar contigo más adelante. ¿Colaboración? Preguntó Karina. Recompensa. Nami se centró en la recompensa. Hablaremos de eso más tarde. Hiroto entró en la sala del tesoro y comenzó a empacar los tesoros de Rider. Dado que el atajo había desaparecido, tuvo que tomar el camino principal si quería obtener suficiente energía de distorsión. ¿Qué mejor manera de atacar que a Karina y a una de las protagonistas principales, Nami? Para cuando Luffy zarpe, la mayoría de los miembros de su tripulación en el East Blue ya habrán sido secuestrados por él. Sobre todo Nami. Su ausencia sin duda tendría un gran impacto en la trama. Con las extrañas y pésimas habilidades de navegación de Luffy, o mejor dicho, su falta de ellas, dependiendo completamente de la suerte, Hiroto solo pudo decir: Luffy, te he bloqueado en el East Blue. Los bienes de Rider ascendían efectivamente a 500 millones. Había gastado mucho dinero en efectivo para comprar municiones, y a Rider solo se le podía describir como un tirano local. No era una figura muy influyente en East Blue.
Lo único digno de mención era su red de contactos. A través de sus negocios ilícitos, se había relacionado con muchos aristócratas necesitados, así como con directivos de diversas industrias bajo su mando. Incluso se rumoreaba que utilizaba piratas para atacar a sus rivales comerciales. Anteriormente, Hiroto había utilizado la red de contactos de Rider para llevar a cabo algunas cosas, una de las cuales consistía en investigar las islas en la zona marítima cercana a la base marina 153 con el pretexto de buscar un tesoro. En la trama original, el encuentro entre Luffy, recién llegado a bordo, y Alvida tuvo lugar precisamente en esa zona. Hiroto estaba interesado en la fruta suave que Alvida encontró accidentalmente tras su derrota. Se preguntó si Gula podría devorar una fruta del diablo. No sabía la respuesta, pero valía la pena intentarlo. Tras examinar los tesoros en la sala del tesoro, Hiroto hizo que Nami y Karina cargaran las grandes bolsas a sus espaldas al salir de la habitación. Se encontró con algunos guardias por el camino, pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Había muy pocos guardias en la mansión de Rider, era como si los hubieran reubicado, y la dirección era hacia el puerto. ¿Se están protegiendo de mí? No, no de mí, ¿será ese viejo amigo? Hiroto rápidamente pensó en la razón. Rider se lo había mencionado varias veces. Era un pirata, y uno muy fuerte, por cierto. Lo que quería decir era que Hiroto debía pelear con ese amigo pirata. Como mínimo, quería dejar claro a la otra parte que con Rider no se jugaba. Sin embargo, Hiroto no estaba seguro de quién se trataba exactamente, ya que no era realmente el confidente de Rider. El barco también está en el puerto. De todas formas, ya viene de camino, veamos qué ocurre. El puerto estaba conectado directamente con la mansión. Era el puerto privado de Rider. Había muelles, almacenes y zonas de carga. En cuanto Hiroto llegó, vio una densa multitud reunida en la zona de carga del puerto, e incluso camiones apuntando hacia los muelles. El mayordomo de Rider estaba a cargo del lugar, y al ver la llegada de Hiroto, se apresuró a acercarse. Hiroto-san, ¿usted es? El mayordomo miró a Nami y a Karina detrás de Hiroto, y las grandes bolsas del tesoro, llenándose momentáneamente de sospecha. Hiroto dijo sin pestañear: ladrones de la sala del tesoro. Vi que eran bonitas, así que se las pedí al jefe. Él me dio estos tesoros, diciendo que serían la recompensa por el trabajo realizado más adelante. El jefe llegará en un momento. ¿Puedes decirme quién es el oponente ahora? Este precio me asusta un poco, es para comprar mi cabeza. Rider-san gastó tanto que debió haber vaciado la sala del tesoro. En medio de su asombro, el mayordomo hizo una reverencia muy profesional y dijo: es Hiron Mace Alvida. ¿Alvida? ¿No es esa la pirata con una recompensa de 5 millones de berries? Karina no pudo evitar hablar, con la sorpresa reflejada en su rostro. Para una ladrona como ella, cualquiera con una recompensa superior a 1 millón era una cifra aterradora. ¿Es Alvida? Dicen que una vez usó una maza con pinchos para hundir un barco. Nami pareció recordar algo, pues claramente también había oído hablar de la fama de Alvida. Sí. El mayordomo les dirigió una mirada de sorpresa, luego miró a Hiroto, que fruncía el ceño, y dijo: sin embargo, lo del hundimiento de un barco es una exageración. Rider-san investigó. Se trataba de un pequeño bote de un solo mástil, y de todos modos ya estaba a punto de hundirse. Pero Alvida es realmente muy fuerte y tiene una personalidad tiránica. Puede blandir una maza de hierro con pinchos que pesa más de 100 kilogramos. No me extraña, esto va a ser difícil, dijo Hiroto. Por favor, haz tu mejor esfuerzo, Hiroto-san. El mayordomo hizo una reverencia de nuevo y dijo con una sonrisa amarga: si logramos derrotarla, Rider-san ya no tendrá que inclinar la cabeza ante nadie. Hiroto dijo de repente: si no tiene cabeza, ¿no significaría eso que ya no tendría que inclinar la cabeza? Ah, jajaja. El mayordomo soltó una risa forzada e incómoda y luego dijo seriamente: incluso una broma tiene que tener un límite, Hiroto-san. Entiendo. Hiroto suspiró. Parece que Rider-san ya no podrá hacer bromas. El mayordomo, confundido, solo pudo esbozar una sonrisa forzada y retirarse. La otra persona era un individuo fuerte. Al fin y al cabo, era normal que se comportara de forma rebelde. Como mayordomo, no se atrevió ni pudo decir nada. Mientras Rider-san venga, todo irá bien, pensó el mayordomo para sí mismo. En cuanto se marchó, Nami susurró inmediatamente: ¿no vas a huir? Es Alvida, con una recompensa de 5 millones de berries. No quiero acabar hecha papilla. ¿Correr? ¿Correr a dónde? ¿Por qué? Hiroto hizo 3 preguntas seguidas. Porque es muy fuerte.
aunque sea una exageración, hundió un barco de un solo mástil. ¿Sabes lo grande que es un barco de un solo mástil? Karina dijo con ansiedad. Está bien si no tienes miedo, pero ¿podrías dejarnos ir primero? Acababa de echar un vistazo a su alrededor. Estaba lleno de guardias de Rider, y vio al mayordomo dar algunas instrucciones después de bajar. Una docena de guardias los observaban fijamente, como si los estuvieran vigilando. Ya no había escapatoria. Lo más importante es que, a pesar de haber matado a Rider, Hiroto estaba diciendo tonterías al mayordomo como si nada hubiera pasado. ¿Qué quiso decir con que una broma necesita un límite? ¿De dónde sacaría Rider un límite ahora? Hiroto no respondió, con la mirada fija al frente. El mayordomo parecía estar diciéndoles algo a los guardias, y notó que las posiciones de algunos de ellos habían cambiado. Parecían estar observando a Nami y Karina a sus espaldas, pero según su interpretación, podrían estar protegiéndose de él. Sin embargo, más allá de eso, le preocupaba la inminente llegada de Alvida, porque ella era la presa que había planeado originalmente. ¡Qué giro inesperado de los acontecimientos! Me pregunto si podré derrotarla ahora. Según el plan original, al menos habría buscado la fruta suave antes de ir tras ella. Hiroto echó un vistazo a su panel y al empuje recién adquirido, y los pensamientos en su corazón se solidificaron instantáneamente. Pase lo que pase, no quería retirarse allí, aunque no fuera algo seguro. ¿Acaso la aventura que tanto anhelaba no es exactamente así? En este mundo, nunca existe una certeza absoluta, ni un plan que pueda llevarse a cabo de forma constante sin cambios. Hiroto miró hacia el mar. El viento silbaba junto a sus oídos, como si una tempestad comenzara a danzar. Siguiente capítulo: Alvida contra Hiroto. Avatar Alvida contra Hiroto. A varias millas náuticas de la isla donde se encontraba la mansión de Rider. Una figura alta pero corpulenta, parecida a una mujer de mediana edad, estaba de pie en la proa del barco. Sostenía una maza de acero tan gruesa como el muslo de un adulto. Se oyeron pasos mientras un pirata calvo se acercaba con cautela. Ya casi llegamos, Capitán Alvida. Koby, ¿quién es la mujer más hermosa de los yeguas? Alvida se giró para mirar al calvo Koby, con una sonrisa feroz en su rostro gordo y feo. Respóndeme. Por supuesto que eres tú, respondió Koby, temblando. El último tipo, llamado Koby, fue arrojado al mar por el capitán para que sirviera de alimento a los peces porque había dicho la verdad. Pero hay un tipo que no piensa así. Aunque no lo haya dicho, esa mirada en sus ojos siempre me ha hecho sentir mal. Alvida se mostró satisfecho y observó cómo el contorno del puerto de la isla apareció rápidamente en el mar. Oí que ese cabrón encontró a un tipo muy fuerte para que fuera su guardaespaldas. Ja, ese idiota de Rider no tiene ni idea de lo fuerte que soy. Ningún maestro puede resistir un solo golpe de mi maza. Después de destrozarle la cabeza a ese supuesto poderoso, le preguntaré de nuevo. ¿Quién es la mujer más bella de los yeguas? Mientras hablaba, señalaba hacia la isla, con su rostro gordo y feo mostrando una sonrisa feroz. A lo lejos. El mayordomo bajó apresuradamente los binoculares, asustado, y murmuró con expresión sombría. Alvida, ¿qué ocurre? Parece saber que la estoy observando. Nos señaló directamente. Da la impresión de que viene con malas intenciones. Hiroto entrecerró los ojos y dijo. Tiene un aura tan imponente. Parece que no quiere vivir. No es necesario matarla. Con tu fuerza, bastará con derribarla. Rider-san tiene una alianza con ella. El mayordomo se apresuró a hacer un cumplido, al tiempo que aprovechaba para hacerle una petición y expresar su propia falta de confianza. Si crees que es inapropiado, puedes retirarte. Estas palabras fueron muy cómicas, lo que significaba que si no podía ganar, no debía luchar. ¿Me estás enseñando a hacer las cosas? Hiroto frunció el ceño. Por supuesto que no. Es un derecho del empleador. La expresión del mayordomo cambió, y negó con la cabeza con una sonrisa forzada mientras volvía la mirada en silencio. Las dos chicas estaban siendo vigiladas por los guardias, pero eso no era lo importante. Lo importante era la persona que había enviado a buscar a Rider. Poco después, el barco pirata de Alvida llegó al puerto. Antes incluso de detenerse, una figura saltó repentinamente desde la proa. Como una bala que rebota, se estrelló contra el muelle, y su enorme peso hizo temblar el suelo. El barco pirata que venía detrás comenzó a prepararse para atracar, y un grupo de piratas se puso a trabajar, gritando y vociferando. Alvida-sama. Al ver la figura, el mayordomo se apresuró a su encuentro, mientras llamaba a los guardias para que ayudaran a los piratas a atracar. ¿Se ha vuelto Rider cada vez más cobarde? ¿Ya ni siquiera se atreve a dar la cara?
Alvida echó su maza al hombro y se burló. ¿O acaso está esperando el milagro de que su poderosa fuerza me derrote? Mover. Alvida ignoró al mayordomo y chocó con él, haciéndolo caer de cabeza. Recorrió con la mirada la zona de carga que tenía delante, y finalmente su mirada se posó en una figura entre los guardias. Aquella persona le transmitía una sensación distinta a la de los demás. «¿Eres tú?». Alvida soltó una carcajada feroz y cargó hacia adelante, blandiendo su maza. «No importa lo que tengas que decir, ya que eres el pilar en el que Ryder se apoya para que me responda, será mejor que te acuestes en una cama de hospital antes de hablar». Su enorme cuerpo y la maza que blandía eran como un tanque imparable en plena carga, y el silbido del aire demostraba la combinación de energía cinética y masa. Los guardias que estaban en el camino huyeron con el rostro pálido, dejando solo a Hiroto en pie. Observó fijamente a Alvida, que se abalanzaba sobre él, mientras su mente repasaba rápidamente su estilo de lucha. Poderosos y contundentes, pero los ataques requerían un tiempo de recuperación muy prolongado. Su capacidad de observación y reacción no era muy buena. Entonces, caos inminente activado. Una décima parte de su resistencia se consumió instantáneamente, y de repente apareció en su mente la imagen de Alvida blandiendo su maza contra su cabeza. «Ya lo veo». Hiroto, sin dudarlo, no esquivó el ataque. Agarró un puñado de arena y grava del suelo y lo lanzó al aire. Luego, sosteniendo su espada larga envainada, movió la guarda con el pulgar. La hoja salió disparada, convirtiéndose en un rayo de luz fría, seguido de una ráfaga de viento. «Empuje. ¿Te atreves a enfrentarme cara a cara? Entonces te aplastaré», rugió Alvida mientras bajaba su pesada maza. «Demasiado lento». Una voz resonó junto con una figura envuelta en un vendaval, mientras el viento y la arena le azotaban la cara. La maza de hierro se estrelló contra el suelo, creando instantáneamente un profundo cráter, pero el centro estaba vacío. Un destello de luz se convirtió en sangre cuando sus caminos se cruzaron. PFFT, maldito bastardo. A Alvida se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se agachaba de dolor. Cubriéndose el tobillo herido con una mano, agarró la maza con la otra y realizó un barrido horizontal agachada. ¡Zas! La maza se movió rápidamente, pero no impactó en nada. Envuelto en el viento y la arena, Hiroto corría frenéticamente alrededor de Alvida, usando empuje tras empuje. Se generaban corrientes de aire que se convertían en un vendaval. Luego, mediante una acumulación continua, se convirtió en un ciclón visible con Alvida en el ojo de la tormenta. El vendaval de arena y grava se levantaba, intercalado con destellos de luz. Apuntó específicamente a sus muñecas, tobillos y otras articulaciones. Con la intensificación del vendaval, cada golpe fue más potente que el anterior. Salpicaduras de sangre brotaron como un pincel carmesí pintando al azar sobre el suelo. Alvida blandía su maza de hierro como una loca, pero ni un solo golpe alcanzó a Hiroto mientras este caminaba con el viento en contra. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Vete al infierno». Alvida rugió, entrecerrando los ojos mientras blandía la maza, convirtiéndola en una mancha borrosa. El sonido feroz del viento proclamaba la fuerza de cada golpe. Entonces, fallo. 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 Sigue siendo un fallo. Hiroto, que había activado empuje y acumulado la ráfaga de viento más de una docena de veces, tenía la mirada fría. De repente, se abalanzó sobre Alvida, y un corte apareció abruptamente en la muñeca que sostenía la maza. Aplastar, la sangre salpicó cuando la muñeca de Alvida se desprendió como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. La maza salió disparada y golpeó a un desafortunado individuo, partiéndolo instantáneamente por la mitad y enviándolo volando a casi 10 metros de distancia. Este poder, menos mal que no me golpearon. Hiroto se maravilló en su interior y, con una rapidez asombrosa, le cortó la otra mano a Alvida. ¡Ah! Alvida gritó estridentemente. Los cortes en sus muñecas eran limpios y la sangre brotaba a borbotones. Lloraba de agonía. Su ferocidad anterior había desaparecido por completo. Tan fuerte, Alvida fue derrotada. Nami y Karina, que estaban acurrucadas y observando desde un lado mientras veían si podían robar un barco, se quedaron atónitas. ¿Es falso?, preguntó Nami sin poder evitarlo. No, he visto su cartel de recompensa. Karina negó con la cabeza. Menos mal que ese hombre no tenía intención de matarnos, sino, un momento. Pasos. Rápidamente, puso a Nami a salvo y entonces vio a un guardia que se acercaba corriendo por detrás. Más adelante se oía un clamor. Los piratas, que estaban ansiosos por saltar al muelle para ver el espectáculo, ahora estaban aterrorizados.
¿Cómo es esto posible? Alvida, la capitana Alvida fue derrotada y le cortaron las manos. Maldita sea, ¿qué le pasa a ese tipo? Es demasiado rápido. Espera, tenemos que salvar al capitán. El mayordomo y los guardias que se encontraban allí también quedaron atónitos. El mayordomo miró fijamente a Hiroto, quien había dejado lisiada a Alvida con 2 golpes consecutivos. Espera, te dije que la sometieras, no que la lisiaras. Rider aún necesita cooperar con Alvida para atacar a sus rivales. ¿Sabes lo útil que puede ser la identidad de un pirata? Pero pronto, ya no tuvo que preocuparse por eso. Porque unos piratas lo habían tomado como objetivo. Agarren al mayordomo. No dejen que ese bastardo vuelva a ponerle una mano encima al capitán. Los piratas atacaron de inmediato a los guardias cercanos. El primer oficial derribó con decisión a varios guardias y se abalanzó sobre el mayordomo tembloroso para ponerle una espada en el cuello. Entonces le gritó a Hiroto: «¡Alto! ¡Alto, o tu hombre está acabado!». Hiroto miró a su alrededor, sonrió de repente y levantó la mano, blandiendo su espada. El empuje se combinó con el vendaval circundante. Al descender la larga espada, se transformó en una enorme hoja de aire que silbó. Auge. La ráfaga de aire visible arrasó con el grupo de piratas y el mayordomo. Las corrientes de aire que se disipaban silbaban como cuchillos, abriendo herida tras herida en sus cuerpos. Algunos desafortunados sufrieron cortes en la garganta y murieron en el acto. El mayordomo, que por suerte sobrevivió, estaba conmocionado y furioso. Jamás imaginó que Hiroto sería tan insensible como para matarlo también. Si lo hubiera matado, ¿cómo se lo habría explicado al jefe? En ese instante, un grito estridente resonó en el cielo. «Mayordomo, el jefe ha sido asesinado». El mayordomo, que acababa de subir, tembló violentamente y arrebató el arma al pirata que estaba a su lado. Él rugió: «Dame el arma. No somos enemigos. Únete a mí para matar a ese bastardo». Ese bastardo mató a Rider-san. Él es nuestro verdadero enemigo. Kobe miró al mayordomo que gritaba, aturdido, incapaz de reaccionar por un momento. Espera, ¿no era él un rehén hace poco? ¿Por qué iba a aliarse ahora con ellos, los secuestradores, para lidiar con ese hombre aterrador? Siguiente capítulo: Fuerza. Avatar fuerza. Kobe juraba que desde que se hizo la mar, jamás había vivido una situación tan mágica. Ni siquiera el hecho de que estuviera pescando y lo reclutaran piratas se le podía comparar. Eran claramente rehenes, claramente destinados a ser usados para amenazar a ese hombre, pero después de que el mayordomo diera un grito, el vicecapitán se unió a él. Los secuestradores y el rehén juntos dirigieron sus espadas hacia aquel hombre aterrador. Y la razón era sencilla. Ese hombre aterrador no redujo su ritmo en ningún momento. Un huracán vendaval azotó a la multitud. En un abrir y cerrar de ojos, gritos desgarradores, miembros amputados volando por los aires y salpicaduras de sangre se transformaron en una escena espantosa de matanza. Aquella escena tan aterradora asustó tanto a Kobe que saltó directamente al mar. ¡Zas! El sonido del viento se hacía cada vez más violento. Hiroto esforzó al máximo sus fuerzas. El vendaval provocado por empuje se hacía cada vez más fuerte, arrasando todo el muelle como un tifón. Gradualmente comprendió y aprendió el uso detallado de empuje. Una habilidad no se domina por completo en el momento en que se obtiene. Cuando consiguió espadachín por primera vez, dedicó un tiempo a familiarizarse con ella. Lo mismo ocurrió con Trust, y debido a su nivel de habilidad con la espada, rápidamente descubrió dónde radicaba el problema. Ahora, era el momento de mostrar los resultados. Su figura se desdibujó repentinamente, convirtiéndose en una sombra negra que se movía frenéticamente de un lado a otro del campo de batalla. Rápidamente se formaron corrientes de aire que se convirtieron en vórtices de vendaval extremadamente visibles, expandiéndose hasta instantáneamente alcanzar una escala de 4 o 5 metros y continuando su crecimiento. En el centro del ojo de la tormenta estaba Hiroto, que apilaba el viento frenéticamente. ¿Qué es esto? Maldito seas, si tienes agallas, sal y enfréntate a nosotros cara a cara. Los piratas, el mayordomo y los guardias estaban presas del pánico. Fue en ese momento cuando el poder de Hiroto alcanzó su límite. Mientras el vendaval rugía sin cesar, una figura apareció repentinamente frente al grupo de piratas. Mientras Hiroto blandía violentamente su larga espada, el vórtice de vendaval que lo rodeaba se transformó en un sólido tajo de vendaval que silbaba al propagarse. El tajo, de varios metros de largo, se desintegró instantáneamente en innumerables rayos de espada que silbaban y se disparaban hacia los piratas y los demás, atravesando y desmembrando a la multitud a su paso. Auge.
El muelle se hizo añicos y se derrumbó. Cuando el polvo que se levantaba se disipó, solo quedó una mancha carmesí en el lugar. Cadáveres destrozados y miembros cercenados flotaban sobre madera rota, y la sangre que brotaba a borbotones teñía el agua del mar. Hiroto permanecía de pie con su espada en la mano. El vendaval agitaba el dobladillo de su ropa, que no estaba manchada con una sola gota de sangre, produciendo un sonido de aleteo. ¿Qué fue eso?, preguntó Nami, con todo el cuerpo temblando. Parecía ser un tajo volador. Karina miró al frente con una expresión de asombro en el rostro. La sensación de que su campo de visión se vaciara repentinamente en una sección era increíblemente desconcertante. He oído hablar de ello. Corre el rumor de que en el mar hay grandes espadachines dignos de ser llamados maestros de la espada. Son capaces de lanzar un golpe volador con una fuerza tan aterradora como la explosión de una bala de cañón a corta distancia. Pensaba que era una leyenda, pero ahora, parece ser cierto. Por suerte, no se puso serio con nosotros. Un persistente rastro de miedo se reflejó en el rostro de Karina. Una vez más, se sintió afortunada de que Hiroto no tuviera intención de matarlos. De lo contrario, no habría habido posibilidad de ganar. No pudo evitar mirar hacia un lado, deseando ver la expresión de su compañera y rival, Nami. Como era de esperar, se quedó tan asombrada y luego asustada como ella misma. Pero entonces apareció una expresión que Karina no pudo comprender. Hay un problema. Karina entrecerró los ojos, intuyendo que algo inusual sucedía. Observó con atención aquel hermoso rostro, que no era menos deslumbrante que el suyo, descifrando el significado de la expresión de Nami. Parecía anhelo o expectativa. Esta persona, Nami miró fijamente hacia atrás, frente a ella. Por un instante, quiso suplicarle a Hiroto que actuara y acabara con los piratas de Arlong para salvar la aldea de Kokoyashi. Pero entonces pensó en cómo él solo había destruido una tripulación pirata con una recompensa de 5 millones de berries, otorgada por el capitán, junto con los guardias Terrier. Ella reprimió sus pensamientos. Los piratas de Arlong eran mucho más aterradores que Alvida. La recompensa de Arlong ascendía a 20 millones de bayas. Un espadachín capaz de lanzar un tajo volador comparable a la potencia de una bala de cañón es aterrador, pero Arlong es un monstruo que puede resistir balas de cañón de frente. Cálmate, cálmate, ya he fracasado demasiadas veces con solo cerrar los ojos y recordar brevemente. Nami pudo recordar claramente los esfuerzos que había hecho para matar a Arlong. Envenenamiento, trampas, explosiones de balas de cañón, había intentado muchas cosas, pero ninguna había funcionado. Nami respiró hondo varias veces y abandonó esa fantasía irreal. Además, no tenía el capital para contratar a Hiroto para que se deshiciera de Arlong. Debería concentrarse en cómo robarle algo de dinero a Karina y escabullirse cuando llegaran a la siguiente isla. Su mayor esperanza era conseguir 100 millones de bayas. Por el momento, el puerto estaba justo delante, pero ¿se atrevería a cruzar y robar un barco? Además, a juzgar por la experiencia en la sala del tesoro, no tenía mucha confianza en poder escapar, sobre todo porque no soportaba la idea de dejar atrás esos tesoros. Mientras pensaba, Nami sacó disimuladamente una gema de su pequeño bolso y se la metió en el escote. Al ver esto, Karina hizo lo mismo, introduciendo una gema en su ya voluptuoso escote. Mi consumo de energía es tan alto que casi ha llegado al límite. Hiroto detuvo sus movimientos, resumiendo sus pensamientos mientras regulaba su respiración. La esencia de Trust reside en la movilidad. La velocidad de aceleración en distancias cortas es muy alta. Las palas de aire generadas por el vendaval son secundarias. Aunque se parece a un Flying Slash, en términos de potencia, claramente no se puede comparar con un Flying Slash real. Si se tratara de Zoro de Esquipia, podría haber acabado con este grupo de don nadie con un solo golpe de su espada. Pero tuvo que usar más de una docena de estocadas para acumular viento y consumir una gran cantidad de resistencia para crear la fuerza de este único tajo. Aún así, no está mal como método letal para eliminar grupos de enemigos débiles. Si lo estudio más a fondo, podría tener la oportunidad de aprender el Flying Slash. Realmente merece su calificación verde. Maldita sea, ¿cómo es posible? ¿De verdad perdí? ¿Dónde encontró Rider a este monstruo? ¿Por qué no he oído hablar de él? Alvida, gravemente herida, salió arrastrándose del agua de mar, cubierta de sangre y con un aspecto lamentable. En comparación con la arrogancia que había mostrado poco tiempo atrás, ahora estaba llena de miedo. Este poderoso enemigo, al que nunca antes se había enfrentado, la había dejado sin fuerzas para resistir.
Hiroto vio esto y se acercó, deteniéndose frente a Alvida. Y... Alvida levantó la vista inconscientemente, con ganas de implorar clemencia al ver los ojos del hombre. Fría, impasible, como si mirara un trozo de carne muerta. Así era exactamente como se veía cuando decidió matar a alguien en el pasado. Maldito bastardo, no te dejaré ir. Alvida abandonó sus fantasías y gritó furiosa. Si no fuera por tus métodos despreciables, jamás habría perdido. Sí, sí. Hiroto atravesó el corazón de Alvida con su espada y le apretó la mano mientras ella gritaba. Glotonería. La entrada surtió efecto y los recuerdos de Alvida inundaron la mente de Hiroto, aunque la mayoría desaparecieron rápidamente. Pero muchos permanecieron en la memoria de Hiroto, y tras ellos venía, poder. Poder. Todavía hay poder. Entrada. Fuerza bruta, verde, obtenida. Actualización de atributos fuerza. Más nivel de un pirata con una recompensa cercana a los 10 millones. Entrada. Fuerza bruta calidad. Verde tipo. Especial efecto. Aumenta de forma permanente y significativa el atributo de fuerza. Consumo. Ninguno nota. Poder. Hiroto sintió corrientes de calor recorrer su cuerpo, y por donde quiera que pasaba el calor, sentía una punzada de dolor. Como un fuego feroz que arde, de las brasas quemadas nació una nueva fuerza. Comenzó como un brote y creció rápidamente, trayendo consigo un poder arrollador que superó con creces el pasado. La información proporcionada por Alvida se había convertido en alimento para el crecimiento de la fuerza de Hiroto. Saltar del nivel E más al E, que era 3 veces el nivel E en opinión de Hiroto, el nivel E correspondía generalmente al de los piratas con recompensas de unos pocos millones. Arlong debería estar en lo más alto del nivel D, al menos con una entrada azul. Matar a Alvida debería permitirme obtener otra entrada. Y la fruta del diablo en la isla cerca de la base marina 153, tengo muchas ganas de ver qué sucede después. Hiroto apretó el puño y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Siguiente capítulo: espada afilada, verde, avatar espada afilada, verde. En ese momento, aparecieron ondulaciones inesperadas en los restos del muelle, y entonces asomó una cabeza. ¡Guau! Kobe escupió un agua sanguinolenta y maloliente y nadó apresuradamente hacia la orilla. En cuanto pisó tierra firme y se tumbó en el suelo, vio a una persona de pie frente a él. Levantó la vista y, al instante, la sangre que le corría por todo el cuerpo se heló. Hiroto lo miraba con interés, mientras la larga espada que sostenía goteaba continuamente gotas de sangre. ¡Mi monstruo! Los ojos de Kobe se pusieron en blanco mientras se preparaba para fingir un desmayo, con la esperanza de escapar así de la matanza de aquel hombre aterrador. Lo que pasaba era que a Hiroto no le hacía ninguna gracia y no tenía ninguna intención de dejarlos ir. Dio un paso al frente y asestó el golpe final, inmovilizando limpiamente al último pirata contra los restos del muelle. Después, miró a su alrededor, con un atisbo de confusión reflejado en sus ojos. No vio al hombre con el que se suponía que debía reunirse. Quizás debido a su influencia como mariposa, algunas cosas habían cambiado. Pero no importaba no conocerlo. Hiroto no tenía una buena impresión de alguien como Kobe, a quien era difícil describir. Ya fuera él mismo o los fans de One Piece de su vida pasada, su percepción de Kobe era más negativa que positiva. El título de rey de los desertores de la guerra de Marineford fue un ejemplo perfecto. Lo más importante fue la batalla de Hachinosu, donde Garp se sacrificó para allanar el camino a Kobe, repitiendo constantemente: Kobe es el futuro de la marina. Sin embargo, Hiroto creía que incluso Akainu tenía mucho más carisma que Kobe, aunque tampoco le caía bien a Akainu. La razón por la que le prestó atención fue que si mataba a Kobe y lo devoraba en un instante, probablemente tendría una entrada bastante fuerte. El problema era que aún no lo había conocido. Pero si alguien dijo que Hiroto haría todo lo posible por dar caza a alguien cuyo paradero se desconocía, y que al menos en ese momento era un civil inocente, solo para conseguir una entrada triunfal, ese no fue exactamente el caso. Hiroto ansiaba el poder, pero de ninguna manera era esclavo de él. Esa era su voluntad. Se dirigió hacia la zona de carga, a punto de atrapar a los dos ladrones, cuando inesperadamente se encontró con que Nami y Karina se le acercaban de forma proactiva. Pensé que planeabas huir. Hiroto tenía una expresión de sorpresa en el rostro. En realidad, su intención era jugar al escondite con estos dos. Ajajaja, ¿cómo es posible?, dijo Nami con una risa forzada. Karina frunció el labio y dijo: aunque corriéramos, nos encontrarías enseguida, ¿verdad? La experiencia en la sala del tesoro no había ocurrido hacía mucho tiempo.
En aquel entonces, ella y Nami se habían preparado a la perfección para colarse, pero terminaron entrando en la sala del tesoro como unas idiotas. Entonces, Hiroto, que estaba escondido dentro, los sorprendió. Además, no fue un accidente ni una vigilancia prolongada. La otra parte simplemente los estaba esperando. Era como si hubiera predicho el futuro. Soy bastante bueno jugando al escondite, dijo Hiroto con modestia. Una vez que Caos Inminente se activara activamente, si Nami y Karina lograban escapar de esta isla, él lo consideraría una pérdida suya. ¿Y cómo lo hiciste exactamente? Preguntó Nami sin poder evitarlo. Secreto. Hiroto sonrió y extendió la mano. Antes de que te enteres, devuélveme mis cosas primero. Sus manos se extendieron hacia la izquierda y la derecha, moviéndose hacia adentro y hacia afuera, y entre las exclamaciones de Nami y Karina, sacó 2 gemas. Tú. Karina se cubrió el pecho, mirando a Hiroto con vergüenza y fastidio. Nami estaba un poco mejor, pero también se le puso la cara roja. ¿Tenemos que saldar esta cuenta? La única frase de Hiroto puso fin al juego. Los dos estaban resentidos, pero no se atrevieron a hablar. Muy bien, lo que tenéis que hacer ahora es encontrar la manera de zarpar. Durante un tiempo, seréis parte de mi tripulación. Hiroto señaló su propio barco en el puerto. Consideren este trabajo. Después de que me ayuden a procesar el tesoro de Rider, les daré a cada uno la oportunidad de elegir cualquier pieza del tesoro como pago. ¿Nos capturasteis y todavía queréis que naveguemos el barco por vosotros? ¿Con qué derecho? Nami originalmente quería gritar esto, pero Hiroto estaba ofreciendo demasiado. Los ojos de Karina brillaban y asintió con entusiasmo. De acuerdo, trato hecho. No tenía ninguna intención de hablar de ello con Nami, como si no fueran socias. No hay problema, puedo garantizar tu seguridad sin importar a dónde quieras ir. Nami se dio una palmadita en el pecho apresuradamente y prometió. La colección de Rider contenía muchos objetos valiosos. Con su buen ojo, sin duda sabría elegir los mejores. Cada artículo podía venderse por 10 o 20 millones. Hay que tener en cuenta que el dinero que necesitaba para comprarle la aldea de Kokoyashi a Arlon era de tan solo 100 millones de berríes. Rider había preparado una pequeña balandra para Hiroto. El esquema de colores del barco era principalmente negro, y del mástil colgaba una vela blanca sin marcar. El estilo era sencillo, sin mechas, que era precisamente lo que Hiroto había pedido. Nami y Karina organizaron los suministros que habían traído, almacenándolos por categorías. Esos valiosos tesoros fueron colocados en los aposentos del capitán Hiroto, y la llave estaba en su bolsillo. Hiroto estaba sentado en la barandilla del barco, y una pantalla de luz azul intenso apareció ante sus ojos. Hizo clic en transmigrador y aparecieron las 3 opciones: extracción, fusión y concesión. El panel también volvió al estado azul intermitente que tenía anteriormente. Ese era el beneficio que se obtenía al matar a Alvida. Su papel en la trama no era insignificante. Mejor priorizar la extracción. La mirada de Hiroto recorrió las 2 últimas opciones, y aún así hizo clic en extracción. La barra de progreso se vació rápidamente, y un halo azul apareció de repente ante sus ojos. Entrada. Espada afilada calidad. Verde tipo. Pasivo efecto. Al sostener un arma tipo espada, la observación, la reacción y la presencia reciben un pequeño aumento. Cuanto más afilada sea el arma utilizada, mayor será la mejora, hasta un máximo de una mejora de nivel E. Si el objetivo es un solo macho, entra en estado de ataque especial. La agilidad recibe un aumento de nivel E y la velocidad de ataque aumenta. Si el objetivo es un hombre soltero y empuña una espada, entra en el estado de esgrima. La constitución recibe un aumento de nivel E. Consumo. Resistencia nota. Ven, ten un apasionado choque conmigo. En primer lugar, el efecto de esta entrada fue muy fuerte y encajaba con la esencia del estilo de esgrima de Hiroto. Dejando de lado la presencia por un momento, la observación y la reacción son partes muy importantes del combate. Incluso una pequeña mejora podría conducir a un cambio cualitativo, por no hablar de un impulso con un límite de nivel E. Ten en cuenta que, entre los atributos actuales de Hiroto, el más alto, fuerza, era solo E, que es el nivel de 3E. Aunque el aumento dependía del filo de la espada, Hiroto tenía muchas maneras de conseguir una buena espada. No se atrevía a pensar en una espada de gran grado, pero una hoja de grado aún era posible. Al menos, sin duda podría alcanzar el límite máximo de potenciación de esta entrada. Ataque especial y esgrima. El aumento de agilidad de nivel de ataque especial fue bueno. El efecto de esgrima tenía condiciones duras, pero la mayoría de la gente en el mundo de One Piece eran hombres, y había muchos que empuñaban espadas.
Hiroto echó un vistazo a las dos chicas que seguían ocupadas. Tras pensarlo un momento, sacó una pila de papeles de su pecho. Planeaba aprovechar ese tiempo para determinar qué era necesario hacer. Al bajar la cabeza, apareció ante sus ojos